Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es el Reba Desnudo a fondo. En muchas ocasiones hemos comentado en este canal que la medicina con bases científicas, que comienza con la teoría de los gérmenes de Louis Pasteur y Robert Koch en la segunda mitad del siglo XIX, desplazó a la creencia en la teoría de los humores, en los miasmas y en otras fantasías. Pero esto ha dejado fuera, por ejemplo, la definición de las enfermedades, su diagnóstico y cómo curaban o no curaban, pero pretendían curar los médicos desde la antigua Grecia hasta 1890, que es un enorme montón de tiempo. Cuando hoy se habla casi con reverencia de la medicina ancestral, tradicional, milenaria de los pueblos originarios de América, Asia o África, el mensaje implícito es que esa medicina ancestral es mucho más eficaz, segura y beneficiosa que la medicina producto de la ciencia. La pregunta que uno lógicamente debe hacerse es por qué celebrar esa medicina ancestral de sociedades que, cierto, mayoritariamente fueron colonizadas, pero no la medicina ancestral de las sociedades europeas anteriores precisamente al estallido colonial de los siglos XV y XVI. No es lógico que la sabiduría ancestral, tradicional y milenaria de los griegos fuera al menos tan potente como algunos encuentran las de otras sociedades. Aquí hemos contado por qué la herbolaria de todos los pueblos es esencialmente inútil y que se le exalta por el puñado de ocasiones en que una planta o práctica han resultado tener propiedades terapéuticas, aunque éstas se mejoren en el laboratorio para crear medicamentos maravillosos. Es la investigación científica la que nos ha dado la aspirina, la morfina, la diosgenina, precursora de la progesterona y por tanto de la píldora anticonceptiva, la artemisinina, que junto con otras sustancias es efectiva contra la malaria, la digoxina, que se usa para tratar la arritmia cardíaca, y unos 100 medicamentos más hoy en día que provienen efectivamente del mundo vegetal. Lo que no se cuenta son los miles y decenas de miles y cientos de miles de plantas a las que se les atribuyen propiedades terapéuticas que no tienen y que nunca han tenido, que eran producto meramente de la superstición. Lo mismo que pasa con la acupuntura, la homeopatía y otras prácticas inservibles o incluso peligrosas. Los enlaces están a su disposición en la descripción de este vídeo. Y he dicho superstición y parece una mala palabra, pero la superstición lo es en cualquier sociedad. Es una creencia sin base que no merece ser tenida en cuenta más allá de la antropología cultural y las curiosidades de la historia. Hipócrates, filósofo griego nacido alrededor del 460 y muerto en el 370 antes de la era común ambos, es considerado el padre de la medicina, título bastante impresionante por una sola cosa, que por cierto va en contra de muchas de las supuestas medicinas alternativas milenarias tradicionales, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Hipócrates? Propuso que las enfermedades igual no eran producto de la influencia de los espíritus, los dioses y la magia, sino resultado de condiciones materiales y objetivas del cuerpo humano. Hay que aclarar que esto lo hizo como filósofo, es decir, sin ninguna base en los hechos, en los datos, sin ningún experimento, observación sistemática o demostración empírica. Simplemente se le ocurrió algo distinto a lo que se creía en su sociedad y acertó al azar, mientras que los proponentes de las ideas del origen sobrenatural de los trastornos médicos fallaron también al azar porque tampoco tenían bases demostrables, solo argumentos y firmes creencias. Hipócrates no intentó estudiar la veracidad de su hipótesis, sino que la asumió como verdad, que es lo que se hace en filosofía, e hizo intento de usar la observación clínica como base de los diagnósticos y de categorizar las enfermedades. La hipótesis que finalmente propuso Hipócrates era filosofía para explicar el funcionamiento del cuerpo humano, y para ello echó mano de la ocurrencia o idea de otro filósofo, Empédocles, que había propuesto, también sin ninguna base en la realidad, ningún experimento, ningún dato, que el universo entero estaba compuesto de 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Y como ninguna pregunta es difícil si se vale inventarse la respuesta, Empédocles decidió que contenían 4 propiedades que lo definían absolutamente todo el universo completo: humedad, sequedad, frío y calor. El fuego era caliente y seco, el aire caliente y húmedo, como si no hubiera aire frío o aire seco en el desierto. La tierra era seca y fría, salvo cuando se moja o se calienta, pero ese Empédocles lo pasó por alto. Y el agua era húmeda y fría, porque al parecer por entonces aún no inventaban el agua caliente. Hipócrates tomó esta ocurrencia de los 4 elementos y salió corriendo con ella hacia el área para disparar a gol.
El cuerpo humano también estaba formado de 4 cosas, 4 humores o líquidos. La parte sólida del cuerpo ya nos la saltamos. La flema, fría y húmeda. La sangre, húmeda y caliente. La bilis amarilla, seca y caliente. Y la bilis negra, fría y seca. Lo de que los fluidos fueran secos es una hazaña verdaderamente considerable. Los 4 fluidos o humores que circulaban por allí en el cuerpo eran los que causaban las enfermedades, o más bien, la falta o exceso de uno de los 4. 400 años después, porque tampoco había tanta prisa, el filósofo grecorromano Galeno organizó y difundió las ideas de Hipócrates. Galeno sí hizo al menos disecciones en macacos y cerdos, suponiendo que eran iguales al ser humano, y luego hizo interpretaciones afirmando, por ejemplo, que la sangre se origina en el hígado, pasa al corazón donde se mezcla con aire, cosa que afortunadamente no ocurre o muere uno de una embolia, y luego chapotea por el cuerpo sin más. Galeno, a su vez, tomó las ideas de Hipócrates y propuso que la prevalencia de los temperamentos humanos que dependían de la prevalencia de uno de los humores eran también la causa de las enfermedades mentales. Además, cada uno de los humores estaba asociado a un color, a un sabor en concreto, a un temperamento, decíamos, y a una estación del año. Y la influencia de esto es tan poderosa que hoy todavía hablamos de que alguien es bilioso si se enfada con facilidad o que los británicos son flemáticos, sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es repetir una superstición de la Roma antigua. Galeno procedió entonces a proponer que la curación de las enfermedades era simplemente el restablecimiento del equilibrio de los humores. Su primera terapia, por decirle de algún modo, fue la sangría, es decir, abrirle una vena a sus pacientes y hacerlos sangrar para evitar lo que él creía, suponía, se imaginaba o fantaseaba que era un exceso de sangre y así curarlos. A partir de esas ideas se desarrollaría toda la práctica médica posterior hasta la llegada, decíamos, de Pasteur y de Koch, que demostraron que había gérmenes que causaban enfermedades. Pero entre Galeno y el escáner de resonancia magnética al que usted quizás se ha sometido, hay 2000 años de horrores. Por supuesto que la teoría de los humores no hizo desaparecer la idea de que espíritus, dioses, brujos, demonios e influencias malignas de todo tipo, y hasta el aire, fueran causantes de enfermedades y desastres varios. Todas estas ideas convivieron en la Europa que sobrevendría. Y al decir dioses hablamos ya sobre todo del dios cristiano. Los médicos medievales se creían capaces de decidir con absoluta certeza si una enfermedad se debía a que usted había pecado y ellos no tenían por qué interferir con la voluntad divina de machacarle a usted la salud. Por ello, seguían también vigentes los exorcismos, los encantamientos, los amuletos, las pócimas y la práctica, sobre todo protestante ya a partir del Renacimiento, de quemar a personas consideradas brujas que tenían la capacidad, entre otras barbaridades, de enfermar a sus vecinos. Es decir, la superstición antigua se abrazó de la nueva superstición cristiana y juntas le hicieron la vida aún más espantosa a millones y millones de inocentes. ¿Cómo se equilibraban los humores en la medicina medieval? Sin contar variaciones en el tiempo y los distintos países, la práctica más común siguió siendo el sangrado o venopunción. Y como era el más sencillo y directo, una enorme cantidad de enfermedades se le atribuían al exceso de sangre, el médico sacaba su navaja y... Otras enfermedades, en cambio, como el cáncer, se atribuían a un exceso de bilis negra, la pulmonía a un superávit de flema, que cuando uno tiene pulmonía, tiene mucha flema. El médico analizaba el color, turbiedad, aroma y hasta sabor de la orina, lo palpaba uno y según el sistema que había aprendido, y que era también totalmente fantasioso, podía decidir que uno tenía demasiada bilis y debía beber un preparado emético, es decir, que lo hiciera vomitar a uno. Al vomitar, creían ellos, no estaba uno echando fuera su último alimento mezclado con ácidos y enzimas estomacales. No, era bilis. Si el vómito era amarillento, estaba uno echando el exceso de bilis amarilla, pero si era oscuro, estaba uno deshaciéndose de un exceso de bilis negra. Y lo mismo ocurría en el polo opuesto del cuerpo humano. Además de los eméticos, el arsenal del médico medieval tenía una buena cantidad de laxantes, es decir, sustancias que provocaban intensas diarreas que se consideraban muy curativas porque expulsaban bilis negra o amarilla y se aplicaban muchas veces con amenazantes aparatos a través de lavativas. Las hierbas que en la Europa de entonces se presentaban como medicinales, tal como ocurre en todos los casos en que se presentan así en la sabiduría popular, eran en general inútiles. Pero cuando no hay nada, algo es mejor que nada, al menos para tranquilizar espiritualmente al paciente en lo que se cura solo
o se muere. ¿Cómo se seleccionaban las hierbas adecuadas para un mal u otro? No vaya usted a creer que había experimentos, estudios, etcétera, que todavía no se inventaban. Se acudía a la doctrina de firmas de la Iglesia cristiana. Según esta doctrina, Dios proveía las hierbas para las enfermedades y la forma de las plantas indicaba para qué órgano servía. Así, por ejemplo, los frijoles, alubias, porotos o judías, entre otros nombres, eran buenos para el riñón, porque usted tienen forma de riñón. Es lo que se llama magia simpática también. La escutelaria, con su forma de casco, se usaba para tratar el dolor de cabeza y así sucesivamente con cientos de hierbas. Además de las hierbas, los médicos se inventaban preparados como la diacena, una especie de confitura purgante que contiene la planta cena, efectivamente, pero llevaba además azúcar, canela, lapislázuli, seda, clavo, jengibre azul, pimienta negra, nardus indicus, semillas de albahaca, hojas de clavo, cardamomo, azafrán, jengibre, cedoaria, flores de romero, pimienta larga, azurita y miel. ¿Y por qué se le añadían estos casi 20 ingredientes, alguno tan indigerible como el lapislázuli o la azurita? ¿Por qué no? No había ninguna base, experimento o práctica, solo era la inspiración del médico. Y al saber el enfermo lo complejo que era el brebaje que se le daba, seguramente se sentía mejor. En este caso, la diacena se utilizaba para reconfortar a los melancólicos, los que tenían exceso de bilis negra, y para tratar otras enfermedades derivadas de este presunto trastorno. Y lo mismo se hacía con los alimentos. Quienes celebran la brillantez de Hipócrates al decir que tu alimento sea tu medicina, se imaginan que el buen griego hablaba de bajar las grasas trans, comer suficientes vitaminas, evitar los ultraprocesados o gastar un dineral en verduras orgánicas. Pero lo que quería decir Hipócrates era otra cosa. Si tu médico te diagnostica exceso o falta de un humor, tienes que consumir alimentos con propiedades que equilibren ese humor o comer cosas que tengan la forma del órgano o miembro afectados. Así, si tu médico decide que te falta sangre, te mandará comer alimentos picantes y especiados, ya que estos son, porque sí, calientes y húmedos. Pero si el médico decide que tienes mucha sangre, debes comer cosas como manzanilla, que es, también porque sí, fría y seca, y fomenta el opuesto a la sangre, la bilis negra. Del mismo modo, si comes ajo o cebolla, que son calientes y secos porque lo dijo alguien, fomentas la bilis amarilla y compensas el exceso de flema, mientras que para suprimir el exceso de bilis amarilla, comes alimentos con las propiedades de la flema, fríos y húmedos, como las espinacas. La lista de los distintos alimentos o hierbas que tenían tal o cual par de propiedades humorales eran la guía fundamental de los médicos, en particular un libro que se llamó De Materia Médica, texto fundamental de la medicina medieval, escrito por Dioscórides. Era el texto más importante sobre las plantas, pero no porque se hubieran observado ciertas propiedades de tales plantas, sino porque allí se determinaba si eran frías o calientes, secas o húmedas. La idea de los 4 humores y sus propiedades llevó a la medicina precientífica a creer que una afección como el exceso de flema húmeda y fría, según Hipócrates, se debía tratar con algo que fuera su contrario. Por ejemplo, en la creencia de los 4 elementos, la pimienta negra era seca y caliente. Sí, también porque sí, porque lo parece o porque alguien dijo y era una persona muy convincente. Así que una de las aproximaciones de esta medicina era usar sustancias contrarias en el sentido de los 4 elementos, las 4 propiedades y los 4 humores a la causa de la enfermedad. A esto lo llamó alopatía, de alos, contrario, con toda la intención de denigrar sus prácticas, Samuel Hahnemann, el inventor de la homeopatía, que es otra superstición de salud según la cual para tratar una enfermedad es necesario aplicar un preparado no que provoque lo contrario, sino que cause los mismos síntomas que la enfermedad. Si te has quemado, aplicas calor. Si tienes un resfriado, te aplican algo que irrite las mucosas y te haga toser, estornudar y moquear con más energía, y eso se supone te cura. Tenemos en este canal algunos vídeos sobre por qué la homeopatía no cura nada. Solo quiero señalar que, por supuesto, no es correcto llamar medicina alopática a la medicina científica moderna que se empezó a desarrollar 50 años después de la muerte del pretencioso Hahnemann.
tema de las hierbas y preparados ya en sí representaba un riesgo para los pacientes, precisamente porque se desconocía todo acerca de sus ingredientes. Se creía que una planta era buena para tal cosa, sin saber que cualquier planta contiene decenas, cientos, a veces miles de principios activos, algunos de los cuales podían causar más daño que el bien que pudiera causar el principio activo benéfico si es que la planta lo tenía. No es sorprendente que la farmacoquímica precisamente se dedica a aislar los compuestos beneficiosos con propiedades terapéuticas y a descartar los dañinos que causan eso que llamamos efectos secundarios. Más allá, había un mundo de delirios evocadores de un viaje en LSD. Por ejemplo, los cálculos en el riñón, fáciles de diagnosticar por el brutal dolor que producen, eran tratados con un emplaste caliente de miel y heces de paloma. Imagínese usted qué tan efectivo era este enfoque. Pero seguramente este asqueroso emplaste dolía menos que la cura para el dolor de muelas, que implicaba quemar una vela muy cerca de la pieza dental afectada con un tazón de agua a mano, de modo que los gusanos que se comían el diente sintieran que se quemaban y salieran corriendo de la boca para caer en el agua. Nunca salió ningún gusano de la boca de nadie, pero esto se intentó durante siglos en a saber cuántos pacientes con los dientes requemados. Y ya que estamos en esto del calor, quemar era una opción muy gustada por los médicos medievales. De entrada, era el tratamiento de elección para las sangrías. Era la forma más eficaz que tenían de parar rápidamente la hemorragia que ellos mismos habían causado una vez que se había extraído la cantidad que juzgaban suficiente, o cuando tenían hemorragias no producidas por el propio médico o en amputaciones. Hay que recordar que algunas recetas medievales exigían sacar más sangre de la que contiene el propio cuerpo humano. Claro que la cauterización traía otros problemas, como la destrucción de tejidos y la propensión a infecciones, pero esto tampoco era relevante. Cada médico se hacía fabricar cauterios de distintos tamaños y formas para sus tratamientos, uno de los cuales era simplemente quemar un trozo de piel, de modo que se produjera una dolorosa ampolla. Al romperse la ampolla, se creía que se había extraído un exceso de bilis amarilla, creo. Los antiguos chinos recomendaban la cauterización para curar las mordidas de perro, mientras que en Europa se utilizaba también como tratamiento para las enfermedades mentales. Algunas enfermedades eran más bien imaginarias o no estaban bien caracterizadas, pero otras podían diagnosticarse bien, aunque su origen fuera desconocido y su curación imposible. Es el caso de la fiebre o fuego de San Antonio o fuego de San Marcial, como se le llamaba en distintos lugares a eso que hoy conocemos como ergotismo. Un envenenamiento crónico provocado por el consumo a largo plazo de cereales, sobre todo centeno, infectados con el hongo del cornezuelo o Claviceps purpurea, que produce alcaloides que causan tanto síntomas convulsivos como gangrenosos, además de tener la capacidad de producir alucinaciones y causar trastornos reproductivos y abortos. En el año 994 se produjo una epidemia de ergotismo en la región de Aquitania, en Francia, que se cobró alrededor de 40.000 víctimas. En 1129 se produjo otro brote en París, durante el cual se proclamó que la epidemia se detuvo gracias a que las reliquias de Santa Genoveva, patrona de París, es decir, su esqueleto y lo que sobraba de ella, fueron llevadas de su relicario original hasta la Catedral de Notre Dame. Afirmación bastante dudosa. Dado que se pensaba que esta enfermedad era producto de los pecados de sus pacientes, la receta para su curación en España era hacer una peregrinación a Santiago de Compostela, y si no tenías medios para hacerlo, mala suerte. Otros remedios menos brutales pero igualmente ineficaces eran cilantro para reducir la fiebre, no la reduce. Los problemas pulmonares se trataban con regaliz y con suelda. La menta se utilizaba para tratar el veneno y las heridas, para lo cual no sirve por fresca que sea. Y a todo esto se añadía la cirugía, que podía ser eficaz en algunos casos, como la extracción de cálculos biliares, pero que era generalmente inútil y peligrosa, como la trepanación para atender afecciones mentales, y que se llevaba a cabo, téngalo usted muy presente, toda esta cirugía sin ninguna forma de anestesia y sin ningún antibiótico que pudiera evitar infecciones que por ello mismo eran comunes. Los tratamientos de esta medicina se dirigían a los síntomas y no a las causas de las enfermedades, principalmente porque estas causas no las conocían los practicantes de la medicina, como no las conocen los curanderos actuales de distintos grupos indígenas. Así, los remedios eran buenos para ciertos síntomas como el dolor de estómago, o eso se decía, y no importaba si el dolor provenía de una infección estomacal, de un cáncer, un envenenamiento, una apendicitis, una úlcera péptica, una coleocistitis o cualquier otra de las muchas causas que hoy conocemos que provocan dolor de estómago,
y que tienen tratamientos diferentes. Pero hoy todavía hay gente que habla de sus trastornos y busca compartir con otros no solo remedios tradicionales, sino incluso medicamentos, diciendo que tal cosa es buena para la cabeza o para el estómago o para el riñón, o que a ellos les va muy bien, cuando podrían huirle también a la persona a la que se lo recomiendan por alguna diferencia en el metabolismo, enfermedades simultáneas, intolerancias, alergias y demás variables. En el siglo XIV, la peste negra llegó a Europa, provocando una pandemia que arrasó el continente, causando la muerte de millones de personas. Según algunos estudiosos, incluso más de un tercio de la población europea de la época, llegando hasta la mitad en algunos lugares. Como la forma de contagio de la peste bubónica no se conoció sino hasta 1894, se le atribuyó a causas sobrenaturales, la furia divina, la acción del demonio, o posiciones astrológicas que hacían que hubiera malos aires o provocaban el desequilibrio de los humores. Todo está unido. La peste se trató con numerosos procedimientos, todos ellos inútiles. El del médico británico Thomas Vicary partía de desplumarle el trasero a un pollo y atarlo al enfermo con la parte desplumada sobre los ganglios inflamados del paciente o bubones, ganglios que se inflamaban precisamente de manera característica en la peste bubónica. Si el pollo parecía no estar bien, no es que le hubieran desplumado el trasero, es que estaba extrayendo la enfermedad de la víctima. Por lo tanto, el pollo se lavaba varias veces y se volvía a aplicar hasta que uno de los dos moría. Otra forma de extraer la enfermedad era cazar una víbora, símbolo del demonio, cortarla en trocitos y aplicar estos trocitos a los bubones. Si no podías cazar una víbora, también podías tratar de hacerlo con un unicornio, cuyo cuerno se decía que era un tratamiento eficacísimo. La escasez de cuernos de unicornio, por desgracia, hizo difícil poner a prueba esta afirmación. Una opción más para la peste era beber una poción de esmeraldas machacadas, un lamentable desperdicio de piedras preciosas. Y los pobres que no tenían acceso a esmeraldas podían usar a cambio pócimas de arsénico o de mercurio que no curaban la peste, pero quizás abreviaban la agonía matando antes al paciente. No menos mortales eran las pastas hechas de heces humanas que se aplicaban a los bubos después de que se abrían con una lanceta, una invitación a todo tipo de infecciones, o hacer que el paciente bebiera orina limpia o se bañara en ella, lo cual además había creado un negocio colateral, el de recolectores de orina en las ciudades. Y si la peste era producto de los malos aires, por supuesto quemar incienso, poner flores y otros elementos aromáticos, caminar por la calle oliendo un ramito de rosas o violetas, o llenarse los bolsillos de materiales aromáticos, eran todas formas absolutamente inútiles de evitar el contagio. Hay más, pero dejémoslo aquí mencionando solo a los muy fieles y bien intencionados flagelantes que, convencidos de que la peste era producto de la divina furia, pensaban que su sufrimiento, recorriendo los caminos y poblados azotándose con látigos, provocaría la misericordia de Dios y el fin de la peste, cosa que tampoco ocurrió. Y ya que estamos en ello, no hubo médicos de la peste en la pandemia del siglo IV. Los médicos alemanes que uno ve con una máscara con un pico lleno de hierbas aromáticas son de una pandemia bastante posterior, del siglo XVII. La primera pandemia de la peste negra o peste bubónica o la muerte negra, con su elevadísimo número de víctimas en el breve lapso de 1347 a 1353, dejó una profunda huella en la historia europea y por consiguiente en la historia humana. La mortandad entre los siervos, algo mayor que entre la nobleza, que con frecuencia hizo lo único posible aislarse, de lo cual dan cuenta desde el Decamerón de Boccaccio hasta, en tono bastante más siniestro, La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, cambió la faz de Europa. Para seguir siendo mantenidos por sus ahora más escasos siervos, los señores feudales se vieron enfrentados a exigencias de una mejor vida y una compensación de los que antes eran prácticamente esclavos y propiedad. Esto llevó a varias revueltas de campesinos en Europa. El orden social se vio irreversiblemente alterado y empezó a ser cuestionado al tiempo que la reducción de población tenía ahora más productos al alcance de más personas, alimentos y de otro tipo ahora eran abundantes. Vendría también la aparición de la ganadería en gran escala, una mejor vida para trabajadores rurales y urbanos y la posibilidad incluso de que se educaran, así fuera un poco, y aprendieran a hacer preguntas. Además, se abrieron espacios donde ahora las mujeres que habían enviudado podían ser propietarias y dueñas de su destino y no solo trabajadoras como lo habían sido en el medievo.
Pero si los nobles habían muerto en la pandemia, ¿eran realmente los elegidos por Dios para mandar? Y si también eran sus víctimas los religiosos que acusaban a la gente de enfermar debido a sus pecados, ¿acaso ellos eran pecadores también? ¿O no sabían lo que estaban diciendo? Y esto se repetía en el caso de los médicos. Los remedios de los médicos no servían, no habían detenido la tragedia y los médicos también habían sucumbido a la peste bubónica. ¿Acaso todos sus conocimientos estaban basados en una falsedad, en una ocurrencia? ¿Cuáles eran las verdaderas causas y posibles tratamientos de la peste? Con este acontecimiento el universo entero parecía haberse parado de cabeza y abrió las puertas a un cuestionamiento que empezó tímidamente, pero que fue el preludio de la revolución científica y la ilustración. La medicina con base en evidencias, la medicina científica o simplemente la medicina que funciona, hija de las demostraciones de Pasteur y Koch y del avance de la biología y la química, ha sustituido a la superstición con resultados demostrables. Menor mortandad infantil y materna, mayor expectativa de vida, mayor calidad de vida, prevención o curación de enfermedades antes comunes. Y esto no lo puede dar, ni siquiera lo intenta, la medicina que no funciona, europea o de cualquier otro lugar del mundo. Y si en vez de alternativa milenaria y tradicional vemos a la superstición simplemente como medicina que no funciona, resulta irracional aferrarse a ella como si fuera un recuerdo de familia que nos permite expresar respeto a quienes vinieron antes que nosotros. Porque un recuerdo de familia no es sino un objeto venerado, pero aferrarse a la superstición es un engaño. Para el paciente, pero también para el curandero que cree poseer saberes superiores que no son verdad y para toda la sociedad que se ve contaminada con ideas irracionales. Y esto cuesta vidas, sufrimiento y alejamiento de todos los productos de la razón que nos permiten vivir mucho mejor que los que vinieron antes de nosotros. Idealizar esas ideas, inventarnos que sus imaginaciones y supersticiones son reales, equivale a creer en espíritus malignos y en sabidurías oscuras, en cosas que no existen y no funcionan, pero que al creer en su existencia y en su utilidad, hacemos daño a la sociedad y nos hacemos daño a cada uno de nosotros. ¿No cree usted?